Buen día, profe. Nuestro grupo va a hablar acerca de las relaciones internacionales y el petróleo. Pero para comenzar vamos a contextualizar por qué es importante el petróleo para que genere vínculos internacionales. Vamos a comenzar. ¿Para qué sirve el petróleo? A principios del siglo XX existió una sustitución del carbón como uno de los combustibles para la maquinaria y para el transporte, y se comenzó a utilizar combustible en base de petróleo. Pero el petróleo no solamente se limitó al combustible de maquinaria y de transporte, se rige a la investigación científica, a la producción masiva de envases, a la producción de elementos de industria de trabajo y más. Vamos a ejemplificarlo de forma más fácil. Solo imaginen el hecho de cambiar un viejo automóvil o una locomotora que funcionaba a carbón por un combustible que no necesita de energía humana, que no necesita de un constante alimentador. Ante esta innovación total de producción y de la industria, todos los países requerían de reservas de petróleo. Pero ¿qué pasaba? No todos los países tenían petróleo, algo que era preocupante al ser uno de los elementos más importantes en esa época. Y es así, existen grandes países productores que nunca tuvieron reserva de petróleo y subsistieron en base al petróleo que otros países les proporcionaban. Es esto lo que llevó a generar una relación internacional para que exista este intercambio y comercio de petróleo. Esto puso en aprieto a muchos países, a los cuales se vieron obligados a tener relaciones con países que quizá no tenían ganas de tener, pero otros países se vieron beneficiados al ser posicionados en el mapa gracias a ser países petroleros. Un ejemplo puntual de esto es Venezuela, que durante el gobierno de Hugo Chávez, su primer y segundo gobierno, el barril de petróleo estaba muy bien remunerado económicamente, lo que posicionó a Venezuela como un centro de relaciones internacionales incluso con países que no tenían relación, como Cuba, China. Así como las relaciones internacionales se veían fortalecidas, existían muchas disputas por el precio del valor del petróleo. ¿Qué valor era el correcto para comprar? A lo que se generó una propuesta de crear una organización denominada OPEP, la cual se hablará después. Un pequeño spoiler es que la OPEP regula el valor del precio del barril de petróleo, es decir, que se encarga de ver cuál va a ser el precio universal de este petróleo, para que se mantengan las relaciones de compra y venta alrededor del mundo. Pero no solo eso, pertenecer a la OPEP significa simbólicamente un organismo de respeto económico en la cual te relacionas con países que te pueden brindar ayuda económica o pueden brindarte alguna necesidad que tu país requiera mediante un contrato amigable. Supongo que se estarán preguntando, ¿Ecuador? Ecuador es un país petrolero. ¿Ecuador está en OPEP? Pues sí y no. Ecuador estuvo en la OPEP hasta un cierto tiempo. Luego no pudo pagar cuotas, o bueno, es lo que estipuló Ecuador, lo cual lo obligó a salir de eso. ¡Wow! Pero esas cuotas deben ser grandes para un país en vías de desarrollo como el nuestro. Pues no, las cuotas son moderadas y pequeñas, las cuales también se pueden pedir una ayuda económica mediante una relación internacional con otros países. Pero muchos dirán, ¿y de qué nos sirve estar en OPEP? Seguimos siendo un país petrolero a pesar de no estar en OPEP. Pues sí, pero se pierde este valor simbólico de relaciones internacionales. Ecuador estaría mucho mejor posicionado a nivel internacional si siguiera con la OPEP, incluso con ayuda económica de otros países. ¿Y por qué Ecuador no se vuelve unido a la OPEP? Pues es un tema difícil. En los últimos años Ecuador tuvo un montón de conflicto con la explotación petrolera, con este caso que se dio a conocer de explotación de Chevron y con la venta petróleo a China. Esta iniciativa de Yasunidos contra la explotación del Yasuní y una demanda contra Chevron posicionó a Ecuador como un ojo, el cual recibió mucho apoyo internacional y económico para la no explotación de estos bosques. Pero al final se explotó y Ecuador no tuvo una reciprocidad a nivel internacional, lo que no deja bien visto a Ecuador en un plano de relación internacional, y esto quiero o no se relaciona con el ámbito petrolero del país, lo que dificulta un poco. Además de este rezago internacional por el cual Ecuador, un país petrolero, luchó por la no explotación de petróleo y al fin y al cabo lo explotó fuera de un convenio internacional, la coyuntura actual no permite a Ecuador volver a la OPEP. Esta no es la única causa y quizá no sea la principal, pero es una de las muchas que logramos identificar a lo largo de esta investigación. A continuación seguiremos hablando más acerca del petróleo y las relaciones extranjeras. Yo les voy a hablar sobre la OPEP. La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. El 14 de septiembre de 1960, la OPEP fue fundada. Se forma en Bagdad, Irak, por los miembros fundadores de Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. Todos estos miembros fundadores siguen siendo parte de la OPEP. Su propósito es coordinar y unificar las políticas petroleras y asegurar la estabilización de los mercados petroleros. Asimismo,
para asegurar un ingreso constante para los productores y un justo retorno del capital para los inversionistas. Ecuador ya no forma parte de la OPEP. Formó parte en 1993 y salió en 1992. Después regresó en 2007 bajo la presidencia de Rafael Correa para después salir el 1 de enero del 2020. El Ministerio de Energía, de Recursos Renovables y Recursos No Renovables comentó que se salió por asuntos internos. También se debe tomar en cuenta que las intenciones del presidente Lenín Moreno son reducir el gasto público y generar nuevos ingresos, evitando cumplir las cuotas de producción impuestas por la OPEP. Ecuador está comprometido con la OPEP a producir 524.000 barriles de petróleo, pero produce más de 540.000 barriles cada día. René Ortiz, ex secretario general de la organización, dijo que la decisión de Ecuador de salir de la OPEP no era necesaria, porque las cuotas que fija la organización no son obligatorias. Esto quiere decir que no habría ninguna sanción por producir más barriles de petróleo. La solución para mejorar las relaciones internacionales y el petróleo en el Ecuador es regresar a la OPEP, ya que la OPEP controla la producción de los países miembros. Es decir, un solo país no acapara todo el mercado. También la OPEP funciona como una plataforma de discusión para los países miembros. Y por último es que en la unión hay fuerza. La OPEP puede unir a los países y hacerlos crecer juntos. En las relaciones internacionales, inicialmente la idea de Ecuador era firmar tratados con países vecinos y las grandes potencias de la época. Las relaciones internacionales del Ecuador no eran muy buenas, pero cuando la mentalidad de los ecuatorianos empezó a cambiar, eso también influyó para que la imagen del Ecuador al exterior cambiara. Las relaciones internacionales del Ecuador eran como de una dependencia del país con el que teníamos relación. Pero cuando iniciamos relaciones con China esto cambió, como por ejemplo, China es un país con escasos hidrocarburos, en cambio Ecuador es un país exportador de hidrocarburos. Lo que le hace falta a Ecuador es financiamiento para poder desarrollar los proyectos que tiene. Entonces, con China se hizo que nosotros les dábamos hidrocarburos y ellos nos ayudaban con el financiamiento para los grandes proyectos que teníamos. Ahí se realizó y se creó una relación bilateral entre China con Ecuador y esto también ayudó para que nos conozcan los demás países en las relaciones que teníamos y las que logramos tener a futuro. A continuación veremos algunas de las consecuencias que puede ocasionar esto. La actividad petrolera es una de las industrias con más impactos ambientales en la biodiversidad que genera a nivel local y global. El Ecuador enfrenta la caída del precio del petróleo. Este año será un año bastante complicado para el Ecuador porque tendrá que buscar nuevas fuentes de financiación. Es decir, y cabe recalcar que acceder a los mercados internacionales para una emisión de bono es bastante difícil. El país tiene limitadas sus opciones para hacer frente al hueco que genera la caída del precio del petróleo. El precio del petróleo ha caído un 54% de lo que va del año. Los precios no se habían visto tan bajos desde el año 2016. Ecuador, con una producción de menos de 500.000 de barriles diarios, no tiene influencia en la oferta del precio del petróleo mundial. Desde los comienzos del año 2020, Ecuador no es parte de la OPEP, por lo que no se encuentra afectado por los recortes de producción que se acuerdan en dicha organización. A su vez, si bien es evidente que los países productores y exportadores de petróleo serán los más afectados, los cuales las peculiaridades de cada uno en cuanto a la forma de producción y de posición en el mercado conllevarán impactos muy diversos para cada uno de ellos. Los principales factores que se deben tomar en cuenta son el costo de producción, la capacidad que incrementa su venta y el nivel de dependencia de la economía respecto a los ingresos petroleros. La drástica caída de los precios del petróleo conlleva inexclusivamente a las producciones de los montos invertidos en el sector, con consecuencia tanto como para los yacimientos activos como para los nuevos proyectos. Ecuador necesita aumentar la producción para generar más ingresos, la principal razón que conllevó al país a retirarse de la OPEP. El desplome del petróleo puede provocar inestabilidad política, como las protestas ocurridas en el año pasado en el Ecuador. Pero con la caída de los precios del crudo, el país queda en una situación muy compleja,
puesto a que debe honrar sus deudas con el Fondo Monetario Internacional. Pero al mismo tiempo se arriesga a la inestabilidad política si recorta subsidios o programas sociales, como le ocurrió con las protestas del año pasado. Una situación que puede repetirse también en el caso de otros países exportadores de petróleo. Al final, los gobernantes tendrán que decidir si se endeudan o se ajustan con las consecuencias políticas y económicas que la decisión implica.